La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, con las disculpas del caso, tarde para el ingreso de nuestra entrevista de esta mañana. Sin duda alguna, pues tuvimos nuestro invitado de hoy, el expresidente Mauricio Funes, tuvo algún contratiempo y vamos a conversar con él sobre temas muy importantes, como lo hemos venido expresando días atrás. Así es que esta mañana, y tal como lo hemos dicho, el expresidente Mauricio Funes va a conversar con nosotros sobre por qué decide incorporarse al Parlamento Centroamericano pese a una sentencia judicial que se lo prohíbe. Vamos a tratar la manera de responder la pregunta, si será esta una acción, un desacato, digamos, a las leyes salvadoreñas. Además vamos a hablar sobre si está dispuesto a conciliar o no sus demandas interpuestas como contra figuras políticas por la supuesta difamación y también calumnia. Y otro tema que no podemos pasar por alto en este programa es cómo responde él a los señalamientos que hicieron una investigación periodística sobre el supuesto otorgamiento de favores políticos y económicos para personas cercanas a él, por un lado, y por otro lado también sobre la poca transparencia con la que se manejó su gobierno. Él va a responderle al país esta mañana y vamos a aprovechar desde luego el abordaje de estos y otros importantes temas. Así es que desde ya le damos la más cordial bienvenida a ustedes. Si a juicio de la sala es inconstitucional, bueno, ese es el criterio de la sala. Habría que establecer si tiene jurisdicción o no la sala para pronunciarse sobre asuntos que emanan del derecho comunitario. Según la Corte Centroamericana de Justicia, no lo tiene. Y según algunos juristas, que incluso los escuchamos en el reportaje que acabamos de ver, tampoco tiene jurisdicción. A ver, Rodolfo González, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, le escuchaba decir hace unos 2 o 3 días en una entrevista de que el Parlamento Centroamericano es una instancia creada a partir de una plataforma jurídica de los países que le integran y por consecuencia ninguno no puede estar exenta de estar regida precisamente por esas leyes. Y en algún momento él decía de que su persona no está representando entonces al país ante ese Parlamento Centroamericano por la misma consistencia jurídica que plantea la... Es la opinión de Rodolfo González. Pero es miembro de la sala. Que por las circunstancias del destino y por una decisión equivocada de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, se le eligió como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Pero las disposiciones de los tratados internacionales no pueden estar sujetas al capricho o al arbitrio de quienes interpretan, quienes aplican, quienes ejecutan las leyes nacionales. El amarillismo de algunos medios de comunicación ha querido plantear que, por ejemplo, yo soy objeto de persecución delictiva como resultado de haber transgredido una disposición de la Sala de lo Constitucional, la medida cautelar emitida a finales de mayo. Pero es una medida cautelar que tiene un sujeto al que se le aplica. No es al expresidente Funes, se le aplica de acuerdo a la interpretación misma de la resolución que se emite a finales de mayo, en particular, dice, al Parlamento Centroamericano y al Tribunal Supremo Electoral. Yo no puedo ser responsable como sujeto de aquellos actos que toman terceros. No pudo valer para el expresidente Cristiani, Calderón Sol, Borgo Bustamante y Ana Vilma de Escobar, y no valer para Mauricio Funes, porque hay un intento claramente deliberado de las autoridades judiciales de El Salvador, representadas por la Sala de lo Constitucional, de perseguir al expresidente Funes y de negarle sus derechos. Por esa iniciativa tendrán que responder ante las autoridades internacionales. Insisto, ¿puede la Corte Centroamericana de Justicia decirle a Honduras o Honduras o El Salvador, pero ¿por qué me hacen esa pregunta si ese no es el objeto de análisis de esta mañana? La isla, porque usted entiendo que ha recurrido a la... No soy jurista para dar esa opinión, en primer lugar.
En segundo lugar, no es el objeto de análisis de esta mañana. Entiendo de Yo que no usted sé se si la ampara Corte Centroamericana puede decidir de quién es el río San Juan, si de Nicaragua o de Costa Rica, pero lo que sí estoy seguro es que la Corte Centroamericana sí puede decidir si un expresidente puede o no puede juramentarse y debe o no debe juramentarse. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre ambos casos? Esa es la pregunta. No lo sé. No lo sé, pero ¿a qué viene esto? ¿A qué viene? ¿Y yo qué tengo que ver con el río San Juan? Incluso una pregunta que no tiene que ver ni siquiera con El Salvador. Es el ejemplo entre buscar potestades de la Corte Centroamericana de Justicia. Porque el protocolo que crea la Corte Centroamericana de Justicia quizás no le da esa facultad y se la da a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y por eso es que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya el tribunal competente donde se dirimen conflictos limítrofes, como ocurrió con el caso de El Salvador. Ahora, voy a ser más específico entonces. El punto ¿Puede la Corte Centroamericana, las resoluciones de la Corte, de conocer una resolución? O de objeto o no, de conocimiento o no de la Corte Centroamericana de Justicia? La discusión, expresidente, es la siguiente. ¿Puede la Corte Centroamericana de Justicia desconocer una resolución de la Sala de lo Constitucional? Pregúntaselo a la Corte Centroamericana de Justicia. No, se lo pregunto a usted porque usted se ha buscado. ¿Por qué tengo que responder esa pregunta? Porque sencillamente voy a la Corte Centroamericana de Justicia y le formulo junto con el Parlamento Centroamericano las siguientes preguntas. Paciencia. Vamos al otro punto. Bueno, ¿y el presidente Funes, por qué, existiendo una medida cautelar, viene y se juramenta en desobediencia? A eso voy. En desobediencia. Yo planteé esa pregunta. No, porque hago la consulta, hago la consulta y de acuerdo a la consulta de aquel organismo que tiene jurisdicción, en este caso, y no así la sala, puedo hacerlo, por un lado. Por otro lado, la medida cautelar previene no al expresidente Funes como particular. El particular al que previene es al Parlamento Centroamericano y al Tribunal Supremo Electoral. Lo dice claramente la medida cautelar. Tanto así que yo no fui notificado. Yo no he sido notificado de esa sentencia. Quienes fueron notificados fueron la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y el Tribunal Supremo Electoral. A estos dos últimos, a quienes les obliga a no juramentarme, y en el caso del Tribunal Supremo Electoral a no entregar credenciales. Yo no fui notificado. ¿Por qué? Voy a hacer la pausa. Y si no soy notificado, ¿por qué tengo que cumplir una medida cautelar si no he sido notificado de la misma y no está referida al presidente de la República, sino que está referida al Parlamento Centroamericano, al Tribunal Supremo Electoral? Y segundo, en todo caso, la sentencia no dice el presidente Funes cometió delito. Esto para la prensa amarillista que establece que el presidente Funes cometió delito. No. ¿Habla? Dice que le corresponderá a la Fiscalía establecer si cometió o no cometió delito. Pero aquí hay una cosa tiene 90 días, ¿no? Claro, pero aquí hay una cosa hablando de esto interesante. después de la pausa comercial. Hablamos de esto. Pero retomémoslo porque aquí hay algo interesante que tampoco se ha destacado sobre la jurisdicción y la territorialidad de las sentencias de la sala, como también de la aplicación de la legislación penal en nuestro país. ¿Por qué correr con esa urgencia para irse a juramentar al Parlamento Centroamericano cuando en el pasado... ¿Y por qué no se lo preguntan a Martinelli que al día siguiente de tomar posesión el presidente Varela, él se juramenta ante el Parlamento Centroamericano? ¿Por qué no se lo preguntaron a Cristiani y a Calderón Sol, que hicieron lo mismo? ¿Por qué no se lo preguntan a la flamante diputada Nadilma de Escobar, ahora desaforada? ¿Por qué corrió a juramentarse ante el Parlamento Centroamericano? Sobre este tema del Parlamento Centroamericano, su vida la divido. Porque yo voy casi un mes después de que termino mi mandato, ¿por qué tiene que interpretarse que corrí? Además, fui en la fecha que me estableció la presidenta del Parlamento Centroamericano. Yo mandé a preguntar cuál era la posición del Parlamento Centroamericano. ¿Qué tal si el Parlamento Centroamericano hubiese decidido no juramentarme en virtud de que la opinión de la Corte Centroamericana de Justicia hubiera ido en otro sentido? ¿Qué iba a hacer yo? Sencillamente yo fui en la fecha que me estableció la Junta Directiva de la Corte del Parlamento Centroamericano, en el día en que la señora diputada presidenta del Parlamento Centroamericano estableció. Pero había una cosa que dijiste que me le ibas a preguntar. ¿Cometió Funes o no cometió un delito?
La sentencia de la sala no dice que se ha cometido un delito. Fíjate bien. No. La sentencia de la sala traslada a la Fiscalía General de la República. Bueno, es que el desacato de particulares es un delito. Es una desobediencia a una resolución judicial. De 6 judicial. meses a 3 años. O con una medida cautelar. Pero fíjate bien, dice la resolución de la sala. Finalmente, teniendo en cuenta que el incumplimiento de la medida cautelar emitida por este tribunal podría, ese es un verbo que conjugado adecuadamente no establece la comisión de un delito. Podría ser constitutivo de un hecho delictivo y siendo que fue del conocimiento público la desobediencia a la resolución judicial por parte del expresidente Funes Cartagena, corresponde a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones al respecto. Ahora, como diputado, ¿tú representas a El Salvador? Si es que yo no lo puedo establecer aún, si soy diputado o no soy diputado, porque está vigente la sentencia. Entonces estamos hablando de 2 momentos diferentes. Yo me fui a juramentar cuando no había una sentencia. Me fui a juramentar cuando solo se había admitido una sentencia, había una medida cautelar que iba dirigida al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y al Parlamento Centroamericano. Si esto es lo mismo que la investigación supuestamente profesional que hizo el Faro y que hizo el Diario de Hoy. No, no me toca a mí. Ya voy a llegar a eso. Le toca a un periodista también desentrañar lo que hay detrás. Porque yo te planteo una cosa y te lo comenté. ¿Sale usted con 2 casas entonces en sus brazos de la presidencia? 2 grandes casas. ¿Me las está viendo? No, pero usted me está llevando a que le pregunte y no, obviamente... me las está viendo. Es una investigación periodística. Eso es una investigación supuestamente periodística. Supuestamente periodística que no demuestra nada. Los bienes que aparecen en la investigación no son míos. Que me muestre el Faro o el Diario de Hoy algún documento que diga que esos bienes son míos. Ah, no, es que son de un empresario vinculado al presidente Funes. Bueno, no solo Miguel Menéndez es un empresario amigo del presidente Funes, también lo es Francisco Callejas, y nadie se pregunta por los superselectos o por la casa de veraneo que puede tener don Paco Callejas, a quien respeto mucho, en el mar. Lo mismo lo es Ricardo Poma, lo mismo es Roberto Murray Mesa. ¿Ellos le prestan la casa de veraneo a usted? Digo, por el hecho de comparación. No, te digo, pero lo podrían hacer. No hay ningún impedimento a hacerlo. Lo que te digo es que yo no puedo como presidente de la República y ahora como expresidente dar explicaciones de las inversiones lícitas realizadas por un empresario. De todos los bienes que aparecen ahí, con el único con el que estoy vinculado es con el último, la casa en Altamira, que no es mía, es de propiedad de don Miguel Menéndez, de una de sus empresas, porque la construye, según él mismo me lo ha comentado, porque cuando él vio esta publicación dijo, bueno, qué barbaridad, ¿y por qué me están investigando solo por el delito de ser su amigo? ¿Cuántos amigos empresarios no tiene usted? Y sin embargo no los investigan. ¿Cuál es lo ilícito de tener negocios si soy un empresario de 35 años exitoso, que tengo el suficiente dinero para tener casa en Cangrejera, casa en la Costa del Sol, casa en cualquier parte del Salvador? Decime si no es persecución, decime si no es desquite. Dice el Diario de Hoy, el expresidente Funes y 6.000 funcionarios más, y solo se fijan en el expresidente Funes, y estoy en tiempos legales, porque el plazo vence hasta el 31 de julio. Si es como que se me acuse de evasión fiscal o de no pagar el impuesto a la renta, porque no he pagado el impuesto y estoy en el plazo correspondiente. No hay sendas colas de gente que el último día llega a pagar, pues, entonces igual. A la prensa no le preocupa que hay 6.000 funcionarios y que 3.000 de estos o 4.000 de estos son del gobierno anterior y que por lo tanto se han atrasado 5 años en presentar su declaración patrimonial. Sostienen, y al final, y especialmente sus detractores, que usted le está pagando los favores que pudo haberle hecho de beneficio. ¿Y cómo le estoy pagando favores? ¿Que acaso no me cobra el hombre? ¿Ah? ¿Que acaso no me cobra? Si tengo un contrato de arrendamiento y me cobra a precio de mercado, hasta me está cobrando demasiado, pero bueno. Él estableció ese precio y si yo lo puedo pagar, ¿por qué no lo voy a hacer? Mauricio, tú estás en la disposición de declarar cómo entraste a la presidencia y cómo salís de la presidencia. No lo voy a hacer con la declaración patrimonial, mi amigo.
Yo entro con un patrimonio determinado y salgo con más o menos el mismo patrimonio, incluso con menos, porque vendí 2 vehículos que compré siendo periodista. Ok, yo los conocí. Entonces, voy a una pausa comercial. O sea que un empresario es delincuente porque es amigo del presidente de la República. Y los empresarios que han sido amigos de expresidentes anteriores, yo me imagino que el presidente Cristiani tuvo sus amigos íntimos. Me imagino que Calderón Sol igual. Me imagino que el presidente Flores igual tuvo sus amigos íntimos, algunos empresarios, algunos probablemente fueron beneficiarios de los saquitos del expresidente Flores. Pero nadie se preocupa por ellos. La preocupación es por los amigos del expresidente Funes. Yo toqué una fibra sensible. Mi pecado capital para la derecha oligárquica de este país es haber hecho público el reporte de operaciones sospechosas que incriminaba al expresidente Flores, a través del cual hay vinculaciones con grupos de poder en el manejo fraudulento de la cooperación internacional, o haber hecho público el caso Cel Enel, y haberle solicitado a la Asamblea Legislativa que creara una comisión especial. Imagínate una cosa, te pongo otro ejemplo. El ministro de Agricultura y Ganadería lo mencionan a cada momento, Pablito Ochoa. En el momento en que él asume el cargo como presidente de lista y luego como ministro de Agricultura y Ganadería, él renuncia a las acciones de su sociedad de tal manera que el despacho Ochoa Benítez no tiene nada que ver. ¿Y por qué lo siguen mencionando? ¿Sabes por qué lo siguen mencionando? Porque es el despacho que hace el valúo de los daños provocados por ese contrato en más de 2.000 millones de dólares. Entiendo que es el segundo, porque el primero de la Corte de Cuentas de la República... Eso que lo expliquen ellos profesionalmente, porque tienen un valúo diferente. Quedó subestimado. Pero ¿por qué lo mencionan? ¿Por qué lo mencionan? Bueno, porque es un despacho que hace un valúo que toca fibras sensibles. ¿Te imaginas los intereses económicos que hay de por medio en el caso Cel Enel? Y eso yo lo destapé durante mi gobierno. Entonces se están desquitando. De ahí viene toda la persecución. ¿Usted sale igual como entró a la presidencia o sale con...? Más o menos igual. No, igual no, porque, bueno, unas libras de menos porque he rebajado. Con más canas que cuando entré. Con una cadera quebrada como producto de la artrosis de cadera que desarrollé en los últimos meses. ¿Usted no iba en ese Ferrari? Hablando de la cadera. Mi amigo, regresando de nuevo. Vamos al caso del Ferrari, cuando eso ya está archivado por el fiscal. Sí. Ya está archivado por el fiscal. No iba en ese Ferrari. No es mío ese Ferrari. Tiene que ver con los antejuicios es del señor Crit Ávila, hermano del presidente del Grupo Avianca, que es el único que puede, o de los pocos que pueden comprarse un carro de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué vienen mis demandas? Porque vos me preguntaste, y lo dijiste al principio, ¿está dispuesto a conciliar? Yo estoy dispuesto a conciliar siempre y cuando haya una aceptación pública del delito cometido. Viene Roberto Dawison y te dice aquí en la entrevista, si yo no tengo por qué pedir perdón. Primero, yo no le he pedido perdón, yo lo acusé. Y si él cometió un delito, usted no está dispuesto a conciliar. Con esto quiero cerrar este capítulo de la entrevista por cuestiones de tiempo, porque hay compromiso. ¿Usted no está dispuesto a conciliar con ellos? Depende. Yo estoy dispuesto y estoy enfilando toda mi energía y mis baterías a que se cumpla la ley. Se dijo que el presidente Funes lo iban a acusar. ¿Dónde están esas acusaciones? El aviso que fue a poner Neto Mason no es una acusación, esa es una solicitud de investigación. ¿Qué significa? Que no tienen nada. Prueba está que no me acusan, porque si me hubiera acusado de un delito, yo lo contraacuso por atribuirme la comisión de un delito y a eso le tienen miedo, número uno. Número dos, vienen y dicen, es que la señora Nadilma es una diputada con coraje y la persiguen porque le están restringiendo su libertad de expresión. ¿Cuál restricción de libertad de expresión? Si la señora montó una conferencia de prensa que apareció en todos los medios de televisión donde ella dice, para nadie es un secreto, dice ella, y ahí está el video y es una de las pruebas presentadas ante la comisión de la Asamblea, para nadie es un secreto la vida desordenada que lleva el presidente, quien es adicto al alcohol y a otras sustancias. Lo dijo en mi programa, sí. Usted era periodista.
ahora es diputado. ¿Son esos solamente los ingresos con los que va a vivir un presidente, con todos los, digamos, necesidades que tiene para cubrir una familia? ¿Suficiente para un...? Depende. Si, por ejemplo, yo asumo la diputación, el Parlamento Centroamericano, y la Corte me permite recibir mi salario, ahí estoy viendo cómo voy a hacer para pagarle a Miguel, si la Corte no quiere que yo trabaje y que reciba ingresos, pero ahí el ingreso son $5.000. Me parece que $5.000 es un ingreso razonable que me permite vivir a mí y a mi grupo familiar, pero puedo tener otros ingresos, puedo dar consultorías, puedo dar seminarios, incluso puedo tener un programa de televisión. Y ya vamos a ver cuánto te pagan a vos para ver si tus ingresos son suficientes o no para llevar un nivel de vida aceptable, pero bueno, son otros ingresos que yo buscaré. Gracias. En este momento no es esa mi preocupación, Ernesto. Gracias por haberme acompañado en el programa. Con mucho gusto. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.